polígono regular, contenido 1.3, unidad 2, quinto grado. Analiza. Marta hizo octágonos regulares como adornos para decorar. Para ello dibujó un círculo, luego dobló y recortó como se muestra. De la siguiente manera van a observar cómo lo hizo. Veamos lo que deben contestar. Literal A. En el octágono, ¿qué representa el punto O? B. ¿Qué características tienen los segmentos OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG y OH? Literal C. ¿Qué características tienen los ángulos A, B, C, D, E, F, G y H? Analicen sus respuestas. Soluciona. El punto O es el centro del círculo del octágono regular. Aquí lo podemos observar. Mido los segmentos del centro a los vértices y obtengo que son iguales. Hay que medirlo con la regla y ustedes pueden comprobar que todos son iguales. Luego mido todos los ángulos y obtengo que todos son iguales, es decir, los polígonos regulares tienen esa característica. Los segmentos todos van a medir igual y los ángulos todos van a tener la misma medida. Comprende. En un polígono regular se cumple lo siguiente. Los segmentos entre el centro del polígono y cada uno de los vértices tiene igual longitud. También los ángulos con vértice en el centro del polígono regular tienen igual medida. Vamos con los ejercicios. Observa el siguiente pentágono, este que está aquí, y hexágono regular. Completa lo que se te solicita. Veamos qué se nos pide. Si el segmento OA es igual a 4 centímetros, entonces el segmento OB, ¿cuántos centímetros va a tener? Ya nos dan la medida del segmento OA. Esta línea mide 4 centímetros y como dijimos que una característica de un polígono regular es que todos los segmentos miden lo mismo. Si ya tenemos la respuesta de esta, vamos a saber que todos los demás segmentos van a medir 4 centímetros. Veamos el ángulo, entonces, ¿cuánto medirá el ángulo? Ya nos dan la medida de este ángulo. Entonces ya sabemos la medida de los siguientes ángulos. En este caso, el ángulo B, este va a medir 72 grados. Veamos el siguiente ejercicio. Si el segmento OF, vamos a observar el segmento OF, mide 5 centímetros, entonces el segmento OC, en este caso, va a medir 5 centímetros. Ya nos dan la medida de este ángulo, que es 60 grados, y nos piden la medida del ángulo C, que ya sabemos entonces que va a ser siempre 60 grados. Vamos con el siguiente ejercicio. Completa la información del siguiente polígono regular. Si el segmento OA es igual a 2 centímetros, observamos, aquí está el segmento OA, es igual a 2 centímetros, nos piden cuál es la medida del segmento OC. Observamos entonces, esta medida es la que me están pidiendo y ya sabemos que va a ser la misma, 2 centímetros. El ángulo A mide aproximadamente 51 grados. Este es el ángulo A. Y me piden cuánto mide el ángulo B. Y como ya sabemos que todos miden lo mismo, entonces la respuesta es 51 grados. Continuamos con el ejercicio 2. Completa la información del siguiente polígono regular. Solo puedes utilizar una vez la regla y una vez el transportador. Este es el polígono, sería este triángulo. Y me están pidiendo la medida. En este caso voy a tomar la medida del segmento OA. Para ello van a utilizar la regla y el transportador.
y la medida entonces serían 3 centímetros. Conociendo ya esa medida, ya sabemos que el segmento OB también sería igual a 3 centímetros. Ahora vamos a obtener la medida del ángulo A. Para eso van a utilizar el transportador. Hay que colocarlo correctamente, que quede el transportador, el centro, justo en el centro del polígono, tal y como se observa aquí. Y contamos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 y 120. Entonces la medida para el ángulo A sería 120 grados y el ángulo B igual 120 grados. Que tengan un bonito día.